Buenas, a nosotros nos corresponde hablar sobre el proceso sumario contenido en una ley general de administración pública. Eh, Vamos a referirnos a los artículos desde el 320 al 326, ¿verdad? Lo que contienen este rango de artículos. Bueno, antes de entrar meramente como tal al tema que nos compete, que es el proceso sumario en la Ley General de Administración Pública, tenemos que referirnos un poco para comprender el contexto de este procedimiento, el procedimiento sumario, tenemos que referirnos un poco a lo que son las fuentes de derecho que, por decirlo de alguna manera, le compete a la administración pública o se relacionan con la administración pública. Bueno, como fuentes de derecho, en orden de prerelación, podemos decir no hay jerarquía porque ninguna tiene mayor rango que otra, por decirlo de alguna manera, simplemente son tal vez de carácter más general, de arriba hacia abajo. Tenemos la constitución política, que es, bueno, todos sabemos que es la ley fundamental de Costa Rica, aquella que se aprobó en 1949 eh, y todavía en la actualidad nos rige. También tenemos lo que es el Código Procesal Civil, este código que regula lo que es materia pública y privada también, ¿verdad? Y es, por decirlo de alguna manera, una fuente muy general. Y como lo dice ahí, rige los procesos de naturaleza civil y comercial y aquellos que no tengan legislación procesal especial, ¿verdad? Aquellas que no vamos a encontrar, aquellos asuntos que no vamos a encontrar o están regidos en alguna ley o alguna fuente más específica o más especial, como podemos ver hacia abajo, como la Ley General de la Administración Pública, y ya de manera más específica o más especial, la Ley General de la Contratación Pública, ¿verdad? Entonces, lo que nos quiere decir ahí es que el proceso, perdón, el Código Procesal Civil es una fuente de derecho escrita un tanto general, ¿verdad? Es que es más general que si nos vamos a leyes especiales, a otras leyes especiales como esta ley de la general de la contratación administrativa y de la administración pública como tal. Eh, Siguiendo en esa línea, podemos decir, ¿verdad?, que estas fuentes de derecho escritas, porque también tenemos lo que es la jurisprudencia, que es ese conjunto de sentencias, decisiones o fallos dictados por algunos tribunales o autoridades en casos, ¿verdad?, similares tal vez a los que se está estudiando, en denuncias o en demandas, tal vez muy similares o casos muy similares, ¿verdad?, que van por la misma línea tal vez de casos anteriores, ¿verdad?, que ya se resolvieron. Eso es lo que nos quiere decir la jurisprudencia, que es una otra fuente de derecho, pero esta no es escrita, la jurisprudencia. O también tenemos la doctrina, ¿verdad? Pero no vamos a entrar a detalle. Bueno, para seguir ahí, tenemos estas fuentes escritas, como les decía, Constitución Política, Código Procesal Civil, Ley General de la Administración Pública y Ley General de la Contratación Pública. Todas son atinentes a la Ley General de la Administración Pública. ¿Por qué? Porque son supletorias. ¿Qué quiere decir? Que si alguna, algún acto no está normado en la Ley General de la Contratación Pública, si lo vemos desde abajo hacia arriba, va a estar normado, tal vez lo podemos encontrar en la Ley General de Administración Pública y si no nos referimos al Código Procesal Civil y si no a la Constitución Política y así sucesivamente, ¿verdad? Son supletorios, o sea, lo que no encontramos en una lo podemos encontrar en la otra, por decirlo de alguna manera. No es que están jerárquicamente normadas, sino que tienen un orden de prerelación. Eh, Eso es lo que quiere decir con supletoriedad en este caso, ¿verdad? Que es una figura pública. Bueno, ahí lo tenemos, que implica la acción de suplir una deficiencia o mala regulación de una ley de carácter general con otra de carácter específico. Ok, vamos a suplir una con otra, eso es lo que quiere decir supletoriedad. O sea, si no encontramos en una, lo vamos a encontrar, podemos buscar en la otra y así sucesivamente. Porque hay situaciones o casos especiales que tal vez no están contenidos en una ley especial. Entonces nos vamos a referir a otra de las fuentes. Bueno, tenemos que hablar también un poco de la clasificación de los procesos civiles en este código que yo les decía, el Código Procesal Civil, que es como, por decirlo de alguna manera, una fuente general del derecho que también es atinente al derecho administrativo. ¿Por qué? Porque como les decía, si no vamos a encontrar, si no encontramos alguna situación que esté normada en la ley general
sea de administración pública o de la de contratación, nos vamos a ir al Código Procesal Civil. Entonces, por eso nos referimos al Código Procesal Civil acá y tocamos un poquito, nos referimos al tema como tal por esta situación, ¿verdad? Para tener esa idea de esa relación que tienen estas fuentes de derecho con respecto a la administración pública. Ya después vamos ahí, vamos tratando de llegar a el proceso sumario, que es lo que nos compete, pero primero tenemos que contextualizar un poquito el tema. Procesos de conocimiento, bueno, dentro de los procesos civiles, pero que están contenidos en el Código Procesal Civil, ¿verdad? No en la Ley General de Administración Pública, que es un poco tal vez más específica o más especial, por decirlo de alguna manera. eh, Tenemos estos procesos, que si nosotros nos vamos a la ley, más adelante nos vamos a ir a la Ley General de Administración Pública, vamos a encontrar algo muy similar o muy relativo, ¿verdad?, a este tipo de procesos. Tenemos los procesos de conocimiento, que también los podemos encontrar como contenciosos. En estos se inician con la demanda y terminan con la sentencia, ¿verdad? Acá es importante recalcar que nosotros hicimos la investigación con respecto al procedimiento que se lleva a cabo, ¿verdad? Enfocado en el proceso o en el procedimiento, ¿verdad? Como su nombre lo indica, son procesos civiles, procedimientos por medio de los cuales se ejecuta una demanda o se lleva a cabo, ¿verdad? Un acto para un eventual reclamo, por decirlo de alguna manera. El proceso de conocimiento o contencioso se inicia con la demanda y termina con la sentencia. Ok, hay un proceso ahí como tal y bueno, así lo hablamos de manera general para tener una introducción y podemos encontrar ahí el proceso sumario. Es un ejemplo, aquí estamos hablando a rasgos desde el punto de vista del Código Procesal Civil, pero ya después lo vamos a ver como tal en la Ley de Contratación, perdón, en la Ley General de Administración Pública, que es lo que eh, nos compete. El otro proceso también lo vamos a encontrar en el Código Procesal Civil, es el proceso de ejecución. Por medio de este se ejecutan todas esas sentencias que se llevan a cabo en los procesos contenciosos, ¿verdad? Hasta que vimos ahorita. Y luego están los procesos no contenciosos, ¿verdad? Que se aplican cuando la labor del tribunal no es resolver un conflicto, sino más bien lo único que hacen los tribunales ahí es autorizar o aprobar alguna solicitud realizada. Eh, También vamos a encontrar otra tipología de procesos civiles. Ahí vimos la clasificación según la naturaleza, eso que vimos recientemente, eso que les explicaba, es desde el punto de vista o según la naturaleza del proceso. Ya otro tipo de clasificación de los procesos civiles, ¿verdad? Que es lo que vamos a encontrar meramente como tal, en el proceso, en la ley de contratación administrativa también se van a llevar a cabo dos de esos procesos, que es el proceso ordinario, ¿verdad? Que nos encontramos a la izquierda, y el proceso sumario. Esos procesos son los que se llevan a cabo también en la ley de contratación administrativa, ¿verdad? Regulados por la ley de contratación administrativa, pero en este caso lo estamos viendo desde el punto de vista del Código Procesal Civil, más general, por decirlo de alguna manera. Entonces, tenemos el proceso ordinario. Ojo con esto porque el concepto es muy similar, se relaciona mucho con el proceso como tal ordinario en la ley de contratación administrativa y el proceso sumario en la ley de contratación administrativa, que son dos tipos de procesos también que se llevan a cabo por medio de esta ley. Entonces, el proceso ordinario dice que se aplica a pretensiones que no tienen un trámite especial, es decir, sugieren cierta complejidad, o sea, son más complejos. Es como el ordinario, ¿verdad? Como su nombre lo indica, se aplica para la mayoría de procesos. Y como lo dice ahí, contiene la mayor cantidad de actas procesales para garantizar el debido proceso y el derecho de defensa. O sea, el proceso ordinario es un proceso, ¿verdad?, muy general y un poco más extenso que en contraposición del abreviado y el sumario, ¿verdad? Es muy extenso y lo que trata de garantizar es que no se, por decirlo de alguna manera, no se brinque ninguna etapa del proceso, ¿verdad? Que no haya tal vez luego una nulidad del proceso porque se brincó alguna etapa o no se llevó a cabo un correcto proceso o un debido proceso. Entonces es como más extenso, lleva más etapas que los otros procesos, que es el abreviado y el sumario. Y bueno, ¿en qué caso se aplica? Acá, por ejemplo, tenemos estos en resolución de un contrato, la responsabilidad civil extracontractual, cuando se reclaman daños y prejuicios, cuando se da una acción reivindicatoria, cuando se da una usucapión, ¿verdad?
Bueno, esos son ejemplos, no vamos a entrar en detalles técnicos. Luego, el proceso abreviado es un proceso más corto, ordinario, pero más corto, como lo dice ahí, eh, y depende de lo que se esté pretendiendo, ¿verdad? De lo que se esté tal vez reclamando a través de la demanda, por decirlo de alguna manera, y se reduce en ciertas etapas, tiene menos etapas, ¿verdad? Y sobre todo el plazo es más corto, ¿verdad? Es algo más, como su nombre lo indica, abreviado, ¿verdad? Más breve tal vez. Ejemplos, bueno, el divorcio, la separación, la nulidad del matrimonio, ahí se exponen todas las causas o los hechos y se hace de manera abreviada. O hay divorcio o no hay divorcio, hay separación o no hay separación, hay nulidad de matrimonio o no la hay, ¿verdad? Es una forma más abreviada, no lleva tanto, tal vez papeleo, tanta fase, tanta tramitología, por decirlo de alguna manera. Otro ejemplo, bueno, los acuerdos tomados en asambleas de accionistas, bueno, ahí se resuelven por medio de ese proceso abreviado, son temas, ¿verdad?, que se pueden llevar a cabo o se puede tomar una resolución de manera más breve que lo que es un proceso ordinario. Y el proceso sumario es aquel en el que se tramitan pretensiones específicas con un procedimiento sencillo. La idea es que haya un procedimiento igual para pretensiones que son de fácil tramitación, evitando de esta manera la diversidad de procesos. Okay. Entonces son procesos tal vez de igual manera que el abreviado, un poco más sencillo. Eh, algunos ejemplos, ¿verdad? El pago por consignación, división de un condominio, cancelación de hipoteca o prenda, ¿verdad? Son procesos que se llevan a cabo de una manera un poco más sencilla también. eh, es similar al abreviado, ¿verdad? Pero depende también de lo que se esté reclamando, de las pretensiones que se estén haciendo, ¿verdad? Y aplica para ciertos casos específicos, como está ahí, como lo encontramos en el Código Procesal Civil. Cada uno tiene, ¿verdad?, los ejemplos o los casos en los que se puede aplicar cada uno de los procedimientos o de los procesos. Por ejemplo, veamos aquí que en el abreviado podemos aplicarlo para un divorcio, una separación, una nulidad del matrimonio. Ahí vamos a tomar en cuenta el abreviado, podemos tomar en cuenta el proceso abreviado para realizar la pretensión o el reclamo. Eh, y en el proceso sumario, por ejemplo, para hacer la pretensión por una consignación, algo que se dejó en consignación y hay que resolver, una división de un condominio, ¿verdad? Una casa o algo que se tenga que ir por alguna razón, algún reclamo, y cuando se da un proceso por una cancelación de hipoteca o prenda, por ejemplo. Y seguidamente, eh, ahí lo que vimos, disculpe, fueron los tipos de procesos civiles, ¿verdad? Todavía no hemos entrado a la ley de contratación administrativa como tal. Ahora ahora sí vamos a tomar en cuenta el procedimiento administrativo acá en nuestro país, ¿verdad? Que podemos decir que es lo mismo, se refiere a lo mismo cuando hablamos de la Ley General de la Administración Pública, que ya es lo que nos compete acá. Bueno, dice que en Costa Rica hablar de procedimiento administrativo es sinónimo de la Ley de Contratación Pública, ¿verdad? Esta ley fue eh, aprobada el 2 de mayo del 78 y es la ley número 6227, ¿verdad? La ley de contratación ley general de la administración pública. Dice que la ley general de administración pública tuvo la pretensión de establecer un procedimiento administrativo común y general, evitando la dispersión y atomización de procedimientos que esperaban el estado de cosas anterior, con lo cual introdujo un grado importante de seguridad, homogeneidad, uniformidad en el marasmo asimétrico de trámite y procedimientos existentes antes de ese momento. Ok, ¿qué vino a hacer? Esta ley vino a establecer un proceso y evitando, ¿verdad?, que ciertos procedimientos o ciertos procesos estuvieran de manera dispersa, ¿verdad? Vino como a conjuntar o a unir ese tipo de procedimientos o ese tipo de actos que se llevaran a cabo por medio de esta regulación, vino a regular esto y vino a dar un poco tal vez de uniformidad, vino como a ordenar estos tipos de procedimientos a través de su regularización, por decirlo así, vino a ordenar, ¿verdad?, ciertos procedimientos que se encontraran, ¿verdad?, estuvieran regulados tal vez en un documento o una fuente tal vez más específica, más especial. Entonces, esto fue lo que vino a hacer esta ley, a poner orden en cuanto a ciertos procedimientos o ciertos actos que se podían regular a través de ella y no tendrían que irse tal vez a una fuente un poco más general, tal vez como el proceso
el Código Procesal Civil, tal vez, o la Constitución, ¿verdad? Que ya es un poco más general, aunque como yo les decía anteriormente, puede ser que en algún acto o alguna situación especial se tenga que echar de mano de estas fuentes de derecho, por decirlo así, como el Código Procesal Civil, y que es más general, y tal vez la Constitución Política, ¿verdad? Bueno, los fines del procedimiento administrativo, en este caso, están regulados en el artículo 214, en el párrafo número 1 de la Ley General de Administración Pública, y dispone que el procedimiento administrativo servirá para asegurar el mejor cumplimiento de los fines de la administración con respeto para los derechos subjetivos e intereses legítimos del administrado, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, ¿verdad? Vino a poner orden, por decirlo de alguna manera, que era lo que les comentaba. Eh, bueno, podemos encontrar una tipología de carácter legal de los procedimientos, o sea, ahí vamos a encontrar los tipos, ¿verdad? Que es lo que nos trae hoy a esta presentación. Y en los procedimientos administrativos vamos a encontrar 5 tipos, ¿verdad? Vamos a ver el proceso ordinario, que también lo vimos que está regulado en el Código Procesal Civil, y el proceso sumario, ¿verdad? Que es meramente lo que vamos a tratar hoy. También vamos a encontrar, ¿verdad? Adicionalmente ahí, solo para mencionarlos, el procedimiento de revisión o impugnación, procedimiento de urgencia y otros procesos especiales, ¿verdad? Pero acá lo que nos resulta tinentes para efectos de este estudio es el procedimiento ordinario y procedimiento sumario. ¿Por qué el ordinario si estamos estudiando el procedimiento sumario? Porque para entender el sumario, primero que todo, tenemos que entender el ordinario, ¿verdad? Porque uno surge por exclusión de ciertos actos que no se pueden ver tal vez por medio de otro. Y a veces un sumario repercuta o se convierte en un ordinario. Bueno, eso ya lo vamos a ir viendo así de manera introductoria. Por eso es importante también tomar en cuenta el procedimiento ordinario de la Ley General de Administración Pública o en procedimientos administrativos, ¿verdad? Que es lo que nos compete hoy. Bueno, el procedimiento ordinario. Vamos a empezar definiendo el procedimiento ordinario. Dice que se encuentra regulado en el capítulo primero del título sexto de las diversas clases de procedimientos del libro segundo de la Ley General de Administración Pública, del artículo 308 al 309 de esta ley. En este tipo de procedimiento administrativo se trata de garantizar de forma amplia, vean ahí la diferencia, amplia y suficiente. En el sumario va a ser algo más breve, con etapas tal vez menos etapas, y con plazos más cortos también, ¿verdad? Esa es una de las mayores diferencias, ya no dije nada. El derecho de defensa y el contradictorio, por la naturaleza, trascendencia y complejidad de las cuestiones que se debaten, ¿verdad? Es para situaciones tal vez o cuestiones más complejas, demandas, por decirlo así, o actos que se cometieron un poquito más complejos, y por su complejidad se toma en cuenta un procedimiento, ¿verdad? Más extenso, más específico, de más tramitología para evitarse saltar el debido proceso, ¿verdad? Y de no llegar tal vez a una nulidad del proceso y tener que devolver toda la tramitología o volver a, no sé, tal vez a revocar. Entonces, por eso es que se utiliza el proceso ordinario, ¿verdad? Que es un poco más complejo. El artículo 308 de esta ley, de la Ley General de Administración Pública, establece que el proceso ordinario es de observancia preceptiva en 3 grandes supuestos. Ok, se toma en cuenta 3 principales supuestos, ¿verdad? Por medio de los cuales se puede utilizar o se puede aplicar un proceso ordinario, ¿verdad? Este proceso que es más complejo. Número 1, dice que cuando el acto final puede causar perjuicio grave al administrado, imponiéndole obligaciones, suprimiéndole o negándole derechos subjetivos e intereses legítimos, y en general cuando se le pueda provocar una lesión grave y directa a esas situaciones jurídicas de carácter sustancial, ¿verdad? Es algo más extenso, tal vez mayores daños o una lesión más grave, cuando se le causa una lesión más grave, en este caso al administrado. Cuando existe contradicción o concurso de interesados frente a la administración, esto está regulado en el artículo 308, en el párrafo 1, inciso B de la Ley General de Administración Pública, dice que la norma está referida a los denominados procedimientos administrativos triangulares en los que se puede existir una pluralidad de interesados en sus diversas modalidades. O sea, cuando hay alguna contradicción en algún concurso debido a que hay muchos interesados, tal vez surge alguna irregularidad, con respecto a la contratación, ¿verdad? Eso, ¿qué quiere decir? Cuando el Estado necesita tal vez de la parte
privada algún servicio, entonces hace alguna contratación, una licitación para suplir las necesidades, ¿verdad?, de algunos servicios con respecto al sector público. A eso se refiere, podemos decir que a eso se refiere un ejemplo, ¿verdad? Y en el número 3 dice que cuando se trata de procedimientos disciplinarios cuyo acto final pueda constituir una sanción de suspensión o destitución o cualquiera de otra similar de gravedad. O sea, cuando eh, uno de los funcionarios infringe, ¿verdad? O, no sé, tiene una falta grave tal vez, ahí podemos aplicar el proceso ordinario. Y también, si en ese caso tiene que aplicárseles tal vez o supone un acto de sanción o suspensión por la gravedad de la falta, ahí aplicamos el ordinario, ¿verdad? Porque es un proceso tal vez más complejo o el acto es un poco más complejo. La norma resulta suficientemente clara e interpretada a contrario sensu, puesto que podrán ser objeto de procedimiento sumario. A modo de ejemplo, las amonestaciones verbales o por escrito, salvo claro está que en virtud de la averiguación de la verdad real se logre constatar que el curso de procedimiento que la falta está más gravemente sancionada con suspensión o despido, supuesto que en el sumario debe ordinariarse. Ok, eso depende, ¿verdad?, de la situación que se dé. Dependiendo de esto, se va a utilizar un proceso ordinario o un proceso sumario, dependiendo de la gravedad o de las fases que se requiera en el procedimiento para llegar a una resolución. Bueno, y ahora vamos a empezar más que todo, así a manera de resumen, podemos decir que el proceso ordinario es para situaciones o actos de mayor complejidad o situaciones tal vez de mayor gravedad, donde se debe aplicar un procedimiento, ¿verdad?, con sus debidas fases a un plazo mayor para evitarse saltar algún aspecto importante, ¿verdad?, en lo que es el procedimiento o el debido proceso. Bueno, el procedimiento sumario lo vamos a encontrar normado en el capítulo segundo de las diversas clases de procedimientos, igual en el libro segundo de la Ley General de Administración Pública, y lo vamos a encontrar entre los artículos del 320 al 326 de esta ley. En lo relativo a la naturaleza, este procedimiento está imbuido por los principios de la celeridad, economía y sencillez, por lo que supone un acortamiento, ahí nos dice, celeridad, economía y sencillez, ¿verdad? Economía tanto de papeleo, de tramitología, evitarse, ¿verdad? Tal vez un acto o una situación más larga, ¿verdad? Con más trámite, por decirlo así, y vean que supone un acortamiento, una reducción y simplificación. Ahí la palabra clave nos simplifica los trámites en contraste con el ordinario, ¿verdad?, que es más complejo, es mucho más burocrático, por decirlo así, y en la tensión clásica entre eficiencia y garantía, el procedimiento sumario opta por la primera, razón por la cual las garantías del debido proceso y la defensa se ven reducidas. O sea, hay menos garantía de que se lleve a cabo el debido proceso como tal, y la garantía, en este caso, de la persona a la que se está demandando, por decirlo así. ¿Por qué? Porque hay menos, tal vez, menos oportunidad de un alegato, una revocatoria que en el debido, perdón, en el proceso ordinario, ¿verdad? Que es más complejo y se da tal vez más chance para eso. A la vez tiene sus ventajas y tiene sus desventajas este procedimiento. ¿Por qué? Porque dependiendo de la situación, va a cortar muchas o va a hacerlo más breve, va a simplificar más tiempo, más papeleo en muchas situaciones, y verdad, y el tiempo es oro, pero a la vez puede no garantizar que se ejecute como tal, que nos garantice un debido proceso, que se haga de la manera correcta, ¿verdad? Por su naturaleza abreviada, por decirlo de alguna manera. Dice que en este tipo de procedimiento existe una conexión sumaria y no plenaria como en el ordinario, ¿verdad? Hay diferentes, eso es más que todo técnico. En el artículo 320 de la Ley General de Administración Pública, nos dice que cuando no se esté en los casos previstos por el artículo 308, la administración seguirá un procedimiento sumario, de modo que la definición de sujeto es negativa o residual, o sea, se da por exclusión. O sea, lo que no esté regulado en el artículo 308 de un proceso ordinario se va a realizar por un proceso sumario. Lo que no se hace por por ordinario, se va a llevar a cabo por medio de un proceso sumario, ¿verdad? Que es más breve. Eh, Dice que el objeto del proceso sumario es el siguiente: cuando se trate del dictado de actos administrativos favorables o declaratorios de derechos,
en los procedimientos lineales cuyo acto final no sea de gravamen y en los procedimientos disciplinarios cuyo fin sea la investigación de una falta leve o levísima que se genere una sanción de suspensión o despido, ¿verdad? El sumario se va a aplicar cuando es una falta leve, ¿verdad? Que igual puede llevar a la sanción. En el ordinario era una falta más grave, ¿verdad? Como lo vimos anteriormente. Dice, bueno, hablábamos ahí del artículo 8 para devolvernos ahí del artículo 8 que regula o establece los casos en que se aplica un procedimiento sumario, perdón, ordinario. Y ahí nos dice, ¿verdad? Lo que no se regula en el artículo 8 eh, o lo que no diga el artículo 8 de lo del proceso sumario ordinario se va a regular por medio del sumario. Y ahí nos habla, ¿verdad?, de situaciones tal vez más complejas. En el artículo 8 nos habla, ¿verdad?, de las situaciones complejas que se pueden dar a través de un proceso sumario o casos un poquito más complejos. Eh, bueno, ahí vimos ya lo del proceso sumario. Vamos a ver acá. Ahí lo que nos tiene que quedar claro es que lo que no esté regulado en el artículo o previsto en el artículo 308, que se tiene que llevar a cabo por medio de un ordinario, se va a llevar a cabo por un sumario, ¿verdad? Por exclusión. Y ahí nos dicen qué casos, ¿verdad? Luego el artículo 321 de la Ley General de Administración Pública, bueno, si seguimos con ese criterio residual, o sea, ese criterio excluyente, conforme al artículo 308, todo lo que no está previsto en el procedimiento ordinario se tramita a través del sumario, ¿verdad? Que era lo que hablábamos. Bueno, aquí vamos a encontrar las diferencias entre un proceso ordinario con el sumario, ¿verdad? Con respecto al sumario, para que nos quede un poquito más claro la diferencia entre ambos procedimientos que de igual manera se dan en la parte administrativa. El ordinario, lo encontramos a la izquierda, dice que debe sustanciarse en el plazo de 2 meses. O sea, debe concluirse en un plazo de 2 meses. Vean que es más breve el sumario. Este debe concluirse al acto final de un mes menos, ¿verdad? La mitad del tiempo, ¿verdad? Que requiere el proceso ordinario para que se concluya. El proceso ordinario dice que existe una comparecencia oral y privada para admitir y recibir la prueba y alegatos de las partes, la cual también se aprovecha para formular conclusiones de hecho y de derecho en cuanto a la prueba y resultados de aquella, ¿verdad? Existe un poco más una comparecencia oral y privada por medio de la cual la defensa o el órgano que está a cargo de esto admite la prueba y los alegatos que puedan tener las partes. Se da como un tiempo, ¿verdad? O se abre un espacio para escuchar alegatos y para recibir la prueba. En el procedimiento sumario, vean acá en la parte derecha, dice que no habrá debates, no existe debates, no hay un alegato, ¿verdad? No existen alegatos ahí. Defensas ni pruebas ofrecidas por las partes, siendo que incluso las pruebas deberán tramitarse sin señalamiento, comparecencia ni audiencia. O sea, sí hay pruebas, sí se deben tramitar las pruebas, pero sin una comparecencia, ¿verdad? Sin una audiencia, por decirlo de alguna manera. En este tipo de procedimientos en el sumario, dice que únicamente habrá una audiencia escrita de conclusiones sucintas, de las conclusiones que se tomen en cuenta después de las pruebas presentadas de manera escrita, ¿verdad? Una vez instruido el expediente sobre los hechos alegados, la prueba producida y los fundamentos jurídicos en que se apoyan sus pretensiones, ¿verdad? Se concluye, se hace una conclusión, no se abre una ventana para hacer comparecencias, ¿verdad?, entre las partes y que éstas puedan alegar, sino que se va directamente a partir de las pruebas presentadas escritas, por decirlo así, o orales, ciertas pruebas que se dan, pero sin que se abra ese espacio, esa comparecencia, ¿verdad?, para recibir todas las pruebas, sino que simplemente se tramitan y al final de esas pruebas se hacen ciertas conclusiones, no se abren espacios para comparecencias, pero sí se abre, ¿verdad?, de manera final una audiencia escrita, ¿verdad?, una audiencia de forma escrita, donde van a estar tal vez presentes las partes de manera física, por decirlo así, o personal. Bueno, aquí están las características del sumario como tal, ¿verdad? Nos decía ahí igual, cuando contrarrestábamos con el proceso ordinario, nos decía que en el sumario no hay debates, defensas previas,
pruebas ofrecidas por las partes, aunque deberá comprobarse la verdad real. La prueba se tramita sin señalamiento, audiencia o comparecencia. O sea, sí hay prueba, ¿verdad? Pero no se tramita con una comparecencia o no se reciben a las partes para tomar en cuenta la prueba, sino que se presentan y ya. Y dicen que solo se notifica a la audiencia sobre la conclusión del trámite y el acto final. O sea, eh, se tramita una audiencia para ver cómo se concluyó el trámite, por decirlo así, y la audiencia escrita al administrado se le hace para que se pronuncie sobre la prueba recabada y los hechos. Es una audiencia escrita. Ejemplos de procedimientos humanos, todos aquellos en los que en materia de contratación administrativa se prevé la aplicación de una cláusula penal por retrasos en la ejecución contractual o cuando se trata en materia disciplinaria de sanciones menores, ¿verdad? La palabra clave, eventualmente aplicar como amonestación verbal, escrita o publicada, ¿verdad? Esos es los casos en los que se aplica un procedimiento sumario. En este caso, recordemos, ¿verdad? Sumario en la Ley General de Contratación Administrativa o en la parte administrativa, ¿verdad? Como tal, porque hablamos de proceso sumario, lo vimos anteriormente en el Código Procesal Civil, que es, viéndolo así de manera tal vez más general, pero acá en lo que nos compete a nosotros hoy, en lo que es el procedimiento sumario de la Ley General de Administración Pública, lo vamos a aplicar en todos esos casos en materia de contratación. ¿Qué quiere decir? Cuando, por ejemplo, una empresa gubernamental, no sé, se me ocurre tal vez como el AIA, contrata los servicios de una, eh, puede darse, ¿verdad? Cuando es el caso de una entidad privada o una persona a título personal, los servicios de esta persona, entonces existe un contrato entre la parte pública y la parte privada. Entonces, esos contratos vienen a ser regulados por esta Ley General de Administración Pública y en estos casos, ¿verdad? Por alguna situación, algún retraso en la ejecución del contrato, siguiendo con el ejemplo, si es de la IA, tal vez y con una entidad privada, una empresa privada, hay tal vez algún retraso o alguna, no se aplica alguna cláusula que está en el contrato por parte de esa persona o de esa empresa privada, ahí podemos aplicar un procedimiento sumario. O cuando se realiza una falta leve por parte de eh, del personal de las entidades de administración pública, ¿verdad? Que compete tal vez en estos casos aplicar una amonestación verbal, escrita o publicada, ¿verdad? Para estos casos, ¿verdad? Que son faltas que eh, llevan a cabo faltas más leves, lo contrario con el ordinario, que eran faltas un poco más graves. Cuando son faltas leves, en la acción disciplinaria se puede aplicar un proceso sumario, ¿verdad? Con respecto a los funcionarios de X entidad o institución gubernamental. En este caso, bueno, dice que ante la duda en punto a las faltas disciplinarias y la sanción a aplicar, ¿verdad? Cuando existe duda con respecto a la falta que se realizó y la sanción que se debe aplicar, entonces es mejor, ¿verdad? Si la persona o el abogado o el, eh, existe, se da y se concluye que existe una duda con respecto al tipo de falta que se dio o a la sanción que se debe aplicar, ¿verdad? No está claramente tal vez definida en la ley o hay cierta ambigüedad, es mejor aplicar directamente, aunque sea un poco más de tiempo y sea un poco más tedioso, más burocrático, el proceso ordinario, ¿verdad? Para no caer en una nulidad y que se anule el proceso sumario y se pierda tiempo, ¿verdad? En estas cuestiones. Luego, el artículo 322 de la Ley General de Administración Pública dice que se citará únicamente a quien haya de comparecer y se notificará solo la audiencia sobre la conclusión del trámite para decisión final y esa misma. Solamente al final se va a aplicar una audiencia, ¿verdad? Que es para informar sobre la conclusión y sobre lo que se decide del proceso que se está aplicando. Esto en el caso del sumario. No va a haber audiencias, como les decía anteriormente, para que presenten las pruebas, para escuchar los alegatos de las partes, no, simplemente para informar sobre la conclusión y la decisión que se toma con respecto al acto que se realizó, al proceso que se dio, o sea, para dar una resolución como tal. Luego, el artículo 323 de la Ley General de Administración Pública nos dice que en el procedimiento sumario es el órgano, en el procedimiento sumario va a ser el órgano director, ordenará y tramitará las pruebas en la forma que crea más oportuna, o sea, se le va a designar a un órgano director que es quien va a ordenar y va a tramitar todas las pruebas
como éste estime oportunamente, va a determinar el orden, los términos y los plazos de los actos que se van a realizar, ¿verdad? El procedimiento como tal, los plazos, así como la naturaleza de estos, sujeto únicamente a las limitaciones que señala la ley, ¿verdad? Se va a sujetar a la ley de la Ley General de Administración Pública, el órgano director, ¿verdad? Ese conjunto o ese grupo de personas, o puede ser solo una persona tal vez, que esté a cargo de ordenar y tramitar, ¿verdad? De llevar a cabo el procedimiento como tal, el procedimiento sumario, ¿verdad? Estamos hablando de procedimiento sumario. Luego, vamos a distinguir entre órgano decisor y órgano director. El órgano director, ¿verdad? Son partes que llevan a cabo o que tienen que ver con el procedimiento sumario como tal, son encargados, por decirlo así. El órgano director va a ser el encargado de llevar a cabo el procedimiento hasta dejar los autos listos para la decisión final, para lo cual la Ley General de Administración Pública le confiere una serie de atribuciones y deberes, ¿verdad? Esta ley va a regir también los deberes y las atribuciones de este órgano director, es el encargado de llevar a cabo el procedimiento, ¿verdad? El encargado de coordinar todo ese procedimiento hasta llegar a la parte de decisión final. Y el órgano decisor, ¿verdad? Se van a nombrar dos órganos, es el encargado de designar al órgano director. En este caso, el decisor es el que designa al órgano director, o que decide quién va a ser el órgano director, o sea, ese órgano encargado de llevar a cabo el procedimiento. Y también, aparte de designar al órgano director, va a resolver las apelaciones que se presenten y adoptar la decisión final una vez que ha sido tramitado el procedimiento administrativo. O sea, va a ser el que le va a decidir en qué concluye el procedimiento como tal, va a tomar una decisión sobre la resolución a tomar. Eh, bueno, hay una notita, dice que pueden recaer ambos tipos de funciones en un mismo órgano. Bueno, acá lo que nos quiere decir es que puede ser que el órgano o la misma persona que se encarga de llevar a cabo el procedimiento, o sea, el órgano director y el órgano que toma la decisión, que decide cómo se concluye el procedimiento o qué resolución tomar, puede ser la misma persona o pueden ser personas aparte o órganos por aparte, eh, según las necesidades que tenga la administración o según el tipo de procedimiento que se lleva a cabo. Pero en la práctica, ¿verdad? Por algo, por defecto o por decirlo de alguna manera, porque conviene, lo mejor es que la persona o el órgano que lleva a cabo el procedimiento no sea la misma persona que eh, tome la decisión, ¿verdad? Con respecto al procedimiento, el que tome la decisión de cómo se va a sancionar y toda esta situación, el que tome la resolución, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque se pueden dar algún vicio, algún interés de conflicto, la misma persona ya se creó un criterio durante el procedimiento y puede ser que eso afecte, ¿verdad? De manera lógica y racional, afecte la decisión que toma, si es en el caso de la misma persona. Entonces es mejor delegar funciones. En este caso, que existe una persona que lleva a cabo el procedimiento hasta su fin, que coordine todo esto, lo que es el procedimiento sumario, y otra persona que se encargue de tomar la decisión, ¿verdad? Que no sea la misma persona. Aunque se han tratado, ¿verdad?, de ordenar esto, que sea la diferente persona, no hay nada que regula que, o no hay nada que establezca que siempre va a ser, que tienen que ser distintos órganos, por decirlo así, que funcionen de manera independiente, sino que ha abierto el portillo ahí para que sea tal vez el mismo órgano, la misma persona quien lleve a cabo el procedimiento y también quien tome la decisión con respecto a cómo se va a resolver el proceso. Pero de ahí, como les comento, lo más lógico es que recaiga en diferentes personas, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos algunas facultades y obligaciones del órgano director, ¿verdad? El órgano que lleva a cabo todo el procedimiento o el proceso sumario, por decirlo así. Bueno, en la A dice que apertura el procedimiento administrativo, ¿verdad? Es el que le da inicio a todo el procedimiento, impulsa el procedimiento, instruye el procedimiento, dirige la comparecencia, resuelve todas las cuestiones que se van presentando, resuelve los recursos, ¿verdad? Los recursos que se interpongan o las apelaciones, tal vez va resolviendo con respecto al procedimiento, con respecto y también con respecto a cómo se va presentando y se va llevando a cabo el procedimiento y todo lo que se pueda presentar. Y también es el encargado de notificar a las partes, ¿verdad? En este caso de la audiencia final o de alguna u otra situación. Eh, bueno, el artículo 325, igual, de la Ley General de Administración Pública, dice que el procedimiento sumario deberá ser concluido por el acto final en un plazo de un mes, ¿verdad? Ya lo vimos anteriormente cuando comparamos el proceso sumario y el proceso ordinario, ¿verdad? Tiene un mes para ser concluido, a diferencia del ordinario, ¿verdad? Que era un plazo mayor, que es 2 meses en el ordinario. Aquí hablamos del sumario, un mes, ¿verdad? Un mes de tiempo tiene para que se concluya el procedimiento como tal y se tome o se dicte una sentencia o se tome una decisión como tal en la parte administrativa.
El órgano director podrá optar inicialmente, bueno, perdón, esto hablando del artículo 326 de la Ley General de Administración Pública, igual, no se establece, número uno, que el órgano director podrá optar inicialmente por convertir en ordinario el procedimiento por razones de complejidad e importancia de la materia a tratar. Ok, era lo que les decía. Un proceso sumario resulta que se puede convertir en un ordinario. ¿Por qué? Tal vez porque es muy complejo o resulta que durante el desarrollo del caso se dio cuenta de que no era tan con respecto a la investigación, el procedimiento se va desarrollando, resulta que el acto o la situación no era tal vez tan breve o no era tan simple y lleva más etapas o se va alargando la situación y se necesita tal vez de audiencia, se necesita tal vez retomar más pruebas o, ¿verdad? Se dificulta o se vuelve más compleja la situación o el proceso. Entonces, en este caso, el órgano director, ¿verdad? Ese que lleva a cabo todo el proceso, dependiendo de cómo se vaya dando la situación, va a determinar si convierte ese proceso o se pasa a un proceso ordinario, ¿verdad? Que es más complejo, más extenso en cuanto a tiempo y etapas. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado y ver qué tipo de proceso se va a tomar en cuenta y apegarse mucho a lo que dice la ley, dependiendo del caso, tener algo, tal vez siento yo, algo previo de cómo es el procedimiento y también basarse mucho en lo que es la prueba no escrita. En este caso podemos hablar de la jurisprudencia, ¿verdad? De casos muy similares, para no entrar en confusión, dependiendo, y que se tenga que luego convertir esto en un proceso tal vez eh, ordinario. Entonces, bueno, a manera de conclusión, podemos decir que hay que tener mucho cuidado porque más bien en ocasiones si se quiere tal vez acortar o hacer la situación más simplificada o el procedimiento y se toma de mano el proceso sumario, puede ser más bien que resulte todavía más tedioso todo porque luego hay que pasarlo a un procedimiento ordinario y se pierde un poco más de tiempo y eh, entonces en eso la persona debe tener cierto cuidado. Bueno, también en el punto número 2 dice que nos establece el artículo 326 de esta ley que a este efecto deberá dar audiencia a las partes y obtener aprobación del superior. Ok, entonces cuando el órgano director decide pasar el proceso sumario, bueno, convertirlo a un proceso ordinario, entonces tiene que notificar a las partes y abrirles una audiencia, ¿verdad? Para que inicien las pruebas y toda la situación como tal. Eh, y el número 3 dice que el trámite de conversión no podrá durar más de 6 días. O sea, en lo que se pasa de un proceso sumario a un ordinario, no puede ser mayor el plazo a 6 días. En esos 6 días se tiene que convertir. Bueno, y tenemos un caso real de un proceso sumario. Eh, este es un ejemplo. Bueno, la dirección, en este caso se dio, ¿verdad? Que la dirección de proveeduría del ICE, del Instituto Costarricense de Electricidad, dice que en algún momento realiza la apertura de un procedimiento sumario de cobro de multa por el monto de 616 colones con 81 centavos. Dice que el cobro procede por presuntos incumplimientos o faltas contractuales en el marco de una licitación abreviada. Esto por parte de Chabela Ríos Arias, ¿verdad? Eso es un supuesto de un nombre, no existe nombre como tal, pero el caso sí existió, ¿verdad? Ahí cambiamos los nombres para evitar situaciones. Dice que quién es esta persona, Chabela, es la titular contratista de la licitación pública cuyo objeto era brindarle a Alice seguridad y vigilancia a sus instalaciones en las 4 zonas de X región, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando Chabela incumple, dice que se le da o se le abre un proceso sumario, ¿verdad? Porque simplemente se le está cobrando una multa, un monto, ¿verdad? De 616,000 colones para compensar, por decirlo de alguna manera, ese incumplimiento, ¿verdad? Se incumplió ciertas pautas o ciertas cláusulas en un contrato, tal vez no cubrieron tal vez todas las zonas o alguna situación se dio, entonces por haber, alguna de las cláusulas decía que por haber incumplido tal vez en X situación o en una situación en la que se dio, se procede a cobrarle esa multa y se realiza mediante un proceso abreviado, ¿verdad? Un proceso corto que es un proceso sumario. ¿Por qué aquí se aplica un proceso sumario? Bueno, si lo vemos así en la práctica, porque simplemente es determinar que el órgano decisor se determine mediante las pruebas o lo que se expone, eh, se determine si se le cobra o no se le cobra a Chabela Ríos Arias
esa cantidad, ¿verdad? Por haber incumplido en el contrato, ¿verdad? En la licitación que se le había aprobado por parte del ICE, en esa licitación y en ese contrato donde ella tendría que brindar servicios de seguridad y vigilancia al ICE. En alguna situación, no decía meramente como tal el ejemplo, en alguna situación o alguna cláusula X del contrato incumplido y lo único que se hace es que el ICE reclama la multa, ¿verdad? Hace esta pretensión de 616.000 colones por haber incumplido X cláusula del contrato, ¿verdad? Entonces se hace mediante el proceso sumario, simplemente se establecen las pruebas de si cumplió o no cumplió por escrito y el órgano decisor toma en cuenta con respecto a todo lo presentado si efectivamente se le cobra. O se le cobra o no se le cobra, ¿verdad? Es un proceso abreviado, no se necesitan muchas audiencias, que sí, que no, ¿para qué una audiencia, verdad? Yo me pongo a pensar tal vez para qué una audiencia para discutir si sí o no, si ahí están los documentos que respaldan como tal la situación del contrato, donde se ve o no se ve si incumplió alguna de las cláusulas, ¿verdad? Eso es lo que meramente tiene el contrato abreviado como tal, el contrato sumario, perdón, que es más breve. Bueno, y para terminar, tenemos que hablar un poquito acá de la fase recursiva del proceso sumario. ¿Qué es la fase recursiva? Bueno, es ese conjunto de elementos o hechos que se usan para apelar una resolución. O sea, cuando se da una resolución o una sentencia en un proceso sumario, se puede presentar un recurso, por decirlo así, un recurso para apelar dicha decisión. ¿Y qué nos dice acá? Bueno, con respecto a la fase recursiva o a los recursos que se pueden presentar, dice que dentro del procedimiento administrativo llevado a cabo por el órgano director del procedimiento, vemos que es normal que existan resoluciones de mero trámite y la resolución final. Estas tienen recursos que el administrado puede utilizar y que este órgano está en el deber de resolver. En relación con las resoluciones de mero trámite o incidentales, hemos considerado oportuno referirnos brevemente a algunas que son revisables mediante los recursos de revocatoria, apelación, revisión o queja. Bueno, vamos a ver en cuáles situaciones se puede presentar, ¿verdad? Este recurso o apelación o revocatoria, por decirlo de alguna manera. Y son estos casos. Dice que en el procedimiento sumario se admite recurso ordinario, o sea, una apelación, por decirlo así, cuando el rechazo a puertas de la petición, cuando hay un rechazo de la petición, ¿verdad? Contra la denegación de la audiencia para concluir el procedimiento, cuando se deniega la audiencia, eh, cuando contra el acto final, ¿verdad? Contra la resolución que se toma. Y dice que de los anteriores, el citado abajo en el punto B es dictado por el órgano director, ¿verdad? Cuando el órgano, por decirlo de alguna manera, deniega una audiencia, ahí se podría apelar por la audiencia, recordemos que es una audiencia final para eh, ver los temas y ver en qué se concluye el procedimiento, qué decisión se toma. Dice que también se puede tomar un recurso, presentar un recurso, en este caso de revisión, contra los actos de tramitación que suspendan indefinidamente o hagan imposible la continuación del procedimiento, pues ellos se consideran actos finales y eso está regulado en el artículo en la Ley General de Administración Pública. Entonces se puede presentar un recurso desde que se revise la situación cuando los actos de trámite, o sea, el trámite se suspenda, por alguna situación se suspende el trámite del proceso, ¿verdad? Entonces se alarga la situación y ahí se puede presentar un recurso o se puede alegar o se puede presentar una queja, por decirlo así, con respecto al proceso. También se puede reclamar en queja contra los defectos de tramitación y en especial los que propongan paralización, infracción de plazos preceptivamente señalados o omisión de trámites que puedan subsanarse antes de la resolución definitiva del asunto. Bueno, eso es algo muy similar. Dice que también se puede presentar un recurso, se puede uno apelar cuando hay un proceso, por parte de la defensa, cuando hay un proceso sumario, cuando existan defectos en la tramitación, o sea, por alguna situación especial o por algún error se pospone los trámites, ¿verdad? Y se paraliza el trámite, el procedimiento sumario, entonces ahí se puede, se lleva a cabo una omisión de un trámite, ¿verdad? Se brinca un salto, un trámite, entonces ahí se puede presentar un recurso, se puede realizar una revocatoria, una apelación eh, por parte de la defensa, por decirlo así. Dice que las resoluciones de trámite o incidentales citadas que dicta el órgano director de procedimientos son en consecuencia recurribles. Ok, bueno, ahí nos decía así de manera porque se nos va el tiempo.
En conclusión, ¿verdad? Podemos decir que el proceso sumario, como les decía, se va a utilizar para situaciones, ¿verdad?, más abreviadas, menos complejas, situaciones en las que no se requiere tanta comparecencia, tanta audiencia, tanta recabación de pruebas y se excluye, ¿verdad?, o se toma en cuenta cuando se excluye del ordinario. O sea, si no cabe en el ordinario, lo podemos tomar como sumario, pero se tiene que analizar muy bien si eventualmente se puede llevar a cabo el sumario para evitar contratiempos y que después tenga que convertirse tal vez a un ordinario, ¿verdad? Entonces, ahí más bien en lugar de recuperar o de tratar de ahorrar tiempo, eh, se va, se va a sumar, ¿verdad? Más días, tal vez, el tiempo que dura, tal vez en la conversión de un proceso a otro como tal. Entonces, vemos que en el derecho administrativo, en la ley general de administración pública, podemos aplicar ese tipo de proceso. Aplicamos el ordinario y el sumario dependiendo, ¿verdad? En mucho de del asunto en que se infringió, de la gravedad, de la naturaleza como tal, del acto. Entonces, eso sería. Muchas gracias.